Bueno, creo que ahora sí. Sí se escucha. Perfecto, gracias, Carlos. Estaba con alguna dificultad, no estaba funcionando al parecer los parlantes, yo no los escuchaba. Pero me alegra que sí me escuchen y bueno, creo que ya podemos empezar. ¿Cómo han estado? ¿Todo tranquilo? Todo bien. ¿Todo bien? Aquí en Puerto la calor y el humo nomás está terrible. Tú estás allá pues en el oriente, ¿no? Cerca de Santa Cruz o estás en Santa Cruz? En la frontera con Brasil. Ah, ¿verdad? Sí. ¿Qué se llama el lugar donde estás? Puerto Suárez. Ah, pero Puerto Suárez pues es un paraíso del calor, ¿no? Así que debes estar disfrutando de ese clima. De No, la- pero el humo es el que perjudica todo porque sale y todo parece que estuviera fumando la gente, digamos. Claro, y los mosquitos me imagino también son un deleite. De acuerdo. Vamos a empezar ahora a hacer referencia a algunos temas que están vinculados netamente con lo que habíamos comentado en la anterior clase, pero que no habíamos empezado a discutirlos ni a revisarlos. Entonces, vamos a empezar con la revisión de estos temas que están vinculados justamente con el sistema multilateral del comercio. Siempre se habla dentro de lo que es comercio internacional de que efectivamente tiene que haber una norma que sea una norma general que permita cubrir todo lo que está por debajo. Y a mí me gusta mencionar el término que utilizan algunos autores de que efectivamente existe un paraguas que permite que por debajo de ese paraguas se pueda manejar todo lo que es el comercio. Entonces, si nos imaginamos que efectivamente hay un gran paraguas, sé que soy malo para dibujar, pero supongamos que ese es el paraguas, donde está justamente protegida todas las relaciones comerciales que tienen los diferentes países en este ámbito de lo que vendría a ser el comercio internacional. Este paraguas normativo lo que permite justamente es que los países con total libertad puedan desarrollar todo lo que es su relacionamiento comercial sin ninguna preocupación de que efectivamente los efectos vinculados sobre malas políticas o malas prácticas que podrían aplicar algunos de los países pudiera afectar al relacionamiento que nos interesa, es decir, al relacionamiento del comercio internacional como tal. Entonces, este paraguas normativo, que es básicamente lo que nos permite el intercambio comercial, se da gracias a un organismo, y es justamente la Organización Mundial del Comercio la que permite que efectivamente los países puedan llevar adelante su proceso de relacionamiento comercial. Todas las normas vinculadas con comercio se entendería que están protegidas o están alcanzadas justamente con este paraguas normativo. Como ven, el gráfico de alguna manera hablar de un paraguas nos ayuda a entender que efectivamente existe una protección para todo lo que sucede por debajo. Y por debajo efectivamente están obviamente los países y los países que participan en diferentes bloques o en diferentes acuerdos de integración. Los que a nosotros nos interesan, la LADI, la Comunidad Andina, el Mercosur, o lo que podría suceder en otros ámbitos, como lo que sucede en otros foros. Voy a poner simplemente uno que es importante y es la Unión Europea o los tratados de libre comercio que existen entre diferentes países. Como ven, la OMC permite de alguna manera regular todo este relacionamiento entre los países y por lo tanto es el instrumento que nos permite a nosotros conocer exactamente cómo funcionan y cómo interactúan los países. Lo que vamos a ver en este proceso es efectivamente cuál es el contexto y el mandato que tiene el sistema multilateral del comercio, es decir, la Organización Mundial del Comercio y cómo interactúa. Después vamos a ver un poco los acuerdos de complementación económica, que seguramente ustedes los han escuchado, saben que existen,
y efectivamente todos ellos están amparados bajo el paraguas normativo también de lo que vendría a ser la LADI y un instrumento muy particular que es el Tratado de Montevideo de 1980. El siguiente paso que vamos a ver es efectivamente los acuerdos bilaterales, que son acuerdos comerciales en los cuales participa Bolivia, y cómo nosotros nos podemos integrar con el resto de los países en materia comercial a través de los acuerdos que tenemos suscritos. Después vamos a ver un poco los acuerdos unilaterales. Ustedes saben que hay algunos países que toman determinaciones de efectivamente otorgar beneficios o prestaciones que van a ir en favor de algunos países que no requieren una contraprestación, sino que más bien lo que ellos hacen es de manera voluntaria otorgar este tipo de beneficios para que los países puedan acceder a su mercado con condiciones favorables. Por lo general, lo que sucede en estos casos es cuando los países tienen un menor desarrollo comparado con aquellos que son desarrollados, entonces ellos desarrollan este tipo de políticas para incentivar de alguna manera las exportaciones de países con características similares al nuestro. Después tenemos los acuerdos regionales, que efectivamente son acuerdos en los que todos los países que participan de esos acuerdos regionales se benefician de alguna manera del intercambio comercial que se está generando en el marco de ese acuerdo. Entonces, lo que vamos a ir viendo es efectivamente, y se los pongo ahí en la pantalla para que lo puedan ver, es un poco este tipo de acuerdos. Y por último vamos a poder hablar de los acuerdos que de alguna manera Bolivia ha negociado o está negociando. Y vamos a tratar de, entre todos, interpretar cómo se podría trabajar para poder avanzar en un acuerdo de negociación que permita justamente al país poder alcanzar nuevos mercados. Sé que para muchos de ustedes estos temas son conocidos, los han visto, así que si hay alguna redundancia en algún tema en particular o les parece que es muy repetitivo, me dicen y podemos saltar al siguiente tema. ¿Está bien? Entonces, un poco esta es la parte en la cual vamos a empezar a trabajar y a revisar estos temas, y deberíamos empezar justamente con lo que es el contexto y el mandato del sistema multilateral del comercio. Y deberíamos empezar justamente hablando un poco de aquellos antecedentes que han permitido la creación de la Organización Mundial del Comercio. Y básicamente, como ustedes saben, la OMC, como todos lo comentan, es la Organización Mundial del Comercio y se establece en el año de 1995. Esto se establece después de que existía un instrumento previo, que era el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que seguramente han escuchado ustedes, de que efectivamente existe en materia comercial, y es el que se denomina GATT, por sus siglas en inglés, obviamente. Efectivamente, la OMC es un instrumento totalmente nuevo o diferente comparado con lo que era el GATT, pero lo que busca es rescatar de alguna manera todos los compromisos que habían asumido los países. Imagínense en un mundo en el que efectivamente los intereses de cada uno de los países que participan en el comercio internacional, lo que pretende es efectivamente buscar su propio beneficio. En cualquier circunstancia, ¿no es cierto? Uno busca justamente lo que mejor le va a resultar para generar mayor cantidad de ingresos, para poder comercializar sus productos, para poder alcanzar de mejor manera los diferentes mercados internacionales. Entonces, ese tipo de variables que los países manejan, si no estarían regulados de alguna manera por ese paraguas normativo que les mostraba, efectivamente lo que podría suceder en el mundo es que los países, al no existir la OMC, tendrían que cada uno definir la cantidad o el tipo de reglas que se va a aplicar. Si no hay la OMC, los países podrían definir cuáles son las condiciones de acceso a sus mercados. Es decir, pónganse a pensar países grandes como Estados Unidos, Japón, China, que son países que de alguna manera regulan y controlan el comercio, pero que al no existir este tipo de reglas, ellos podrían establecer sus propias reglas. Imagínense qué es lo que pasaría en ese momento. Básicamente, no tendríamos nada que bloquee este tipo de políticas o acciones que van a tener un efecto negativo sobre el comercio internacional y que por lo tanto van a afectar
a todos los países que están involucrados en el comercio, ¿no es cierto? Entonces, imagínense que no existieran unas reglas a las cuales te tienes que enfrentar en el momento que decidas acceder a alguno de estos mercados y que por lo tanto cuando tú decidas, por poner un ejemplo, exportar un producto y llevarlo a Estados Unidos y no exista la OMC, entonces Estados Unidos puede en primer lugar poner el tipo de barreras que mejor le parezca. Y podríamos un poco tratar de imaginarnos qué tipo de barreras se podrían establecer bajo esas condiciones. ¿Qué creen que debería pasar o qué creen que sucedería si comercio? ¿Qué tipo de medidas estarían poniendo los países o qué tipo de medidas podrían poner los países para regular y controlar el comercio internacional? ¿Se les ocurre alguna idea? Aranceles altos, licenciado. De acuerdo, Jonathan nos dice efectivamente empezaríamos por el lado de los aranceles. Los aranceles tendrían que ser elevados. Podríamos hablar de aranceles que podrían actuar de 400%, 300%, imagínense que son aranceles que en este momento, como está la realidad del comercio, son inimaginables, pero los aranceles elevados efectivamente lo que estarían haciendo de alguna manera es limitar el acceso de los productos a estos mercados. ¿Qué otro tipo de medida creen que podría haber? Bueno, es eso lo que ha estado haciendo Estados Unidos con China, ¿no? En su guerra comercial. E incluso creo que en medio de esa guerra no les ha interesado mucho la regulación de la OMC, porque como dijo usted, Estados Unidos, por ejemplo, le sube los aranceles a empresas que tienen su base de operaciones en Norteamérica, pero su manufactura la hacen en Asia, en China. Le pone los aranceles más altos, cosa que en Asia disminuye la demanda porque aumenta el precio del producto. En China no requieren tantos minerales exóticos, como les llaman, minerales bien especiales para fabricar celulares, por ejemplo. Y países africanos y también Bolivia se afectan porque ya no les están comprando tanto mineral exótico, ¿no? Que es lo que se exporta, creo que de la mina San Cristóbal sacan algunos minerales bien especiales de allá. Entonces ahí nos está afectando a todos, ¿no? La guerra comercial. Yo creo que esto de prohibir a las empresas de tercializar su producción es un problema también. Y en realidad creo que está prohibido eso, ¿no? Exacto, como dice Carlos, lo que está haciendo actualmente Estados Unidos es un poco una guerra o una lucha frontal de país a país, ¿no? Están como que midiendo fuerzas entre Estados Unidos y China para ver efectivamente cuál podría tener un efecto negativo mayor, porque China también está aplicando el mismo tipo de medidas y restricciones para Estados Unidos, ¿no? Efectivamente, algunos de los bienes o productos que se generan en China y que va la producción para empresas norteamericanas, lo que está haciendo China es justamente ponerle mayor cantidad de restricciones. Un tipo de restricción del que estamos hablando son los aranceles, pero imagínense, esta es una guerra comercial de 1 a 1, pero pónganse a pensar si Estados Unidos quisiera hacer una guerra comercial con el resto del mundo. Había una época en la que las fábricas, las industrias y todo lo que tenía Estados Unidos efectivamente funcionaban en ese país y que por lo tanto Estados Unidos era el único que pensaba en que su desarrollo interno era lo más importante y que por lo tanto pensar que en algún momento se tendría que traer mercancías de otros países, es decir, importar, para ellos, disculpen el término, no les importaba. Porque efectivamente lo que empezaban a hacer era poner muchas regulaciones y muchos controles, primero por el lado de los aranceles, segundo ponían diferentes tipos de obstáculos técnicos, como se denomina en el ámbito de la OMC. Y estos obstáculos técnicos lo que hacía era justamente reducir la cantidad de mercancías que podían ingresar al mercado norteamericano. Entonces, cuando se ponen las reglas solamente desde el punto de vista de cada uno de los países, lo que afecta es efectivamente al intercambio comercial, porque ninguno de los países va a querer participar de manera activa del intercambio comercial en el sentido de que todos los que se van a ver afectados lo que van a hacer es definitivamente pensar que no existen oportunidades para el comercio internacional y que por lo tanto es mejor dedicar toda la producción
para el mercado interno y no pensar en llegar a mercados internacionales. Entonces, este tipo de barreras, sin existir la OMC, es más o menos, como decía Carlos, lo que está sucediendo entre Estados Unidos y China, pero pónganse a pensar, antes de la OMC, cuando había mayor libertad y los países podían aplicar el tipo de políticas que mejor les parecía, era pues mucho más complejo. Entonces, era un mundo en el que la intención de los países era totalmente distinta hacia avanzar a un comercio internacional o avanzar hacia lo que vendría a ser procesos de integración. Y básicamente lo que tratan de ver en el año de 1947, que es justamente cuando el GATT se suscribe entre todos los países y se establece un acuerdo que es a nivel internacional, donde los países deciden establecer normas y obligaciones que deberían regir de alguna manera el comercio para todos los países miembros, que eran denominados o conocidos como las partes contratantes que participaban en este proceso. Entonces, se establece un marco jurídico para el comercio mundial. No voy a decir para el comercio internacional, porque estamos hablando ya de un nivel un poco mayor, que es el comercio mundial. Entonces, de 1948 hasta cuando nace la OMC, que es 1995, pasan varios años, ¿no es cierto? Tenemos como 50 años, como 46 años, ¿no es cierto?, que se dan desde 1948 hasta 1996, digamos 50 años. Y podríamos ver o analizar un poco cuándo ha sido el momento en el que el comercio explota o explosiona a nivel internacional, permitiendo que efectivamente todos los niveles de comercio que se dan en el mundo vayan creciendo, vayan cambiando y vayan transformándose. Desde las telecomunicaciones, las conexiones por internet, la facilidad que nosotros tenemos de enterarnos qué es lo que sucede en el mundo en un momento determinado. Se podría decir que efectivamente todo esto cambia en los años 60. Entre los 60 y los 70 es efectivamente donde se dan estos cambios y estas transformaciones que efectivamente permiten que exista un cambio en el nivel comercial y que por lo tanto se tenga que pensar en un cambio también en las reglas. Entonces, cuando nace el GATT, se establecen diferentes normas y estas normas son las que van a regular justamente el comercio. Y esto se hace a través de diferentes rondas de negociaciones, diferentes foros que van justamente estableciéndose entre los países. Y básicamente el principal interés que nace al principio es un poco lo que ustedes comentaban, ¿no? Como una de las primeras variables. El principal interés que nace al principio es justamente encontrar la forma de que estos aranceles que eran elevados se pudieran reducir, porque justamente lo que se buscaba era que en materia comercial ya no existan los aranceles elevados. La primera preocupación era justamente eso. Imagínense en un comercio o en un mundo en el cual se pensaba que efectivamente el interés era que los países pudieran aplicar aranceles de 200%, 300%, y eso llevaba efectivamente a que quienes participan del comercio no quisieran continuar con ese proceso, porque si te ponen un arancel tan alto, difícilmente vas a pensar en que es una oportunidad o es una opción para poder ingresar a un mercado específico. Entonces, prefieres dejar de pensar en avanzar hacia ese proceso. Entonces, básicamente, cuando se empieza a negociar y se busca reducir los aranceles y se busca además trabajar sobre los obstáculos que existían al comercio para que también se reduzcan estos con el objetivo de estimular la expansión del comercio mundial. Entonces, si podías lograr que efectivamente los obstáculos técnicos al comercio y los aranceles elevados que existían en ese momento pudieran ser eliminados, a lo que estabas apuntando era efectivamente a poder lograr una expansión del comercio mundial. Entonces, lo que se iba a lograr al eliminar ambas cosas era que se alcance una expansión del comercio mundial. Con esta expansión del comercio mundial, efectivamente lo que estabas haciendo era incentivar a todos los actores que participaban en el comercio internacional a que lo puedan realizar de manera activa. Es decir, si reduces los obstáculos que existen, si reduces los aranceles y tienes reglas claras que sabes que no van a cambiar de un momento al otro, porque efectivamente pónganse a pensar,
incursionar en un proceso del comercio internacional o incursionar en un proceso de comercialización de mercancías, efectivamente requiere tiempo, porque tienes que pensar en que tienes que producir esas mercancías, tienes que pensar también en que es necesario establecer una logística para poder llegar a ese mercado de destino. Y si tienes certeza de que en el mercado de destino el arancel que te van a cobrar, por poner un ejemplo, es del 5% para que ingreses con tu mercancía, entonces te preparas en función de eso. Pero si cuando estás terminando de producir, pensando en ese mercado específico, te enteras de que el arancel ha subido a un 50% o a un 200% porque al país se le ocurrió y no definió efectivamente qué es lo que iba a hacer o cómo iba a manejar la parte del arancel, entonces se complica el poder pensar en ingresar a este tipo de mercado bajo las condiciones que te establecen de un momento al otro. Pero volviendo a esta parte de lo que vendría a ser la expansión del comercio, efectivamente nace a través de dos instrumentos principales, que hoy en día uno de ellos no existe o por lo menos cambia de nombre, porque antes la Organización Mundial del Comercio se llamaba la Organización Internacional del Comercio, y por tanto era el foro o era el centro donde los países iban a ir a plantear las necesidades o los requisitos que estaban vinculados justamente con los intereses de poder alcanzar una reducción en el nivel de los aranceles. Entonces, en este foro internacional o en este foro multilateral, efectivamente los países empiezan a negociar la reducción de los aranceles de manera multilateral. ¿Qué significa? Que no era país a país, sino que más bien se estaba buscando que efectivamente entre todos los países se pudiera generar una presión para reducir los niveles arancelarios, de manera que estos puedan ser competitivos y puedan ser obviamente permisibles para poder ingresar a estos mercados. Esta reducción de los aranceles obviamente tenía que ir amparado o respaldado bajo un instrumento legal que iba a ser la disposición vinculante justamente sobre los aranceles que estaban establecidos en el GATT. Al ser vinculante, lo que significa es que efectivamente todos los países que habían suscrito o habían negociado este tipo de instrumento estaban comprometiéndose a que iban a cumplir con manejar o establecer estos niveles o tasas arancelarias tal como lo habían determinado. Entonces, básicamente el compromiso era entre todos los países que habían suscrito reducir los aranceles, y estos aranceles que habían sido reducidos iban a formar parte del cuerpo normativo de lo que viene a ser el instrumento que les había mencionado, que es justamente el GATT o el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Entonces, este instrumento, que básicamente es firmado o suscrito por todos los países signatarios, permite que efectivamente durante los 47 o 48 años en que funciona el GATT, se supone que iba a establecer también las condiciones para el funcionamiento de la Organización Internacional del Comercio, porque efectivamente en esta organización era donde se iba a manejar o se iba a establecer el tratamiento que se iba a dar a las mercancías, y por lo tanto con ese tratamiento que se iba a dar a las mercancías era necesario contar con el concurso y la participación de todos los países que estaban formando parte de esa negociación como tal. Ustedes saben, y me imagino que conocen un poco por principios del comercio internacional, que efectivamente la OMC nace en una de las rondas posteriores y nace justamente en lo que vendría a ser la ronda de Uruguay, que es la negociación comercial multilateral que demora durante muchos años la discusión y la negociación por parte de los países, y que básicamente esta ronda de Uruguay es la que da el nacimiento o permite la aparición de lo que vendría a ser la Organización Mundial del Comercio. Entonces, cuando nace la Organización Mundial del Comercio o aparece como un instrumento que va a permitir a los países justamente manejar sus intercambios comerciales amparados en este instrumento, es que efectivamente todos los países deciden establecer en Marrakech, que es el lugar donde justamente nace el acuerdo, y
seguramente ustedes han escuchado el Acuerdo de Marrakech, que efectivamente es el que permite después, en la ronda de Uruguay, el nacimiento de lo que es la Organización Mundial del Comercio. Pero en el acuerdo los países establecen cierto tipo de objetivos o cierto tipo de alcances para poder permitir justamente que este instrumento sea viable y que tenga sentido para los países. Primero, sería importante mencionar que efectivamente la Organización Mundial del Comercio, y lo voy a poner acá, pero tengo que aprender a escribir, ¿no? Perfecto. La Organización Mundial del Comercio se constituye un foro en el que participan todos los países y es un foro de negociación donde lo que se busca es que efectivamente a través del sistema multilateral del comercio se pueda generar, en primer lugar, elevar los niveles de vida de las personas. En segundo lugar, dentro de sus objetivos, obviamente es lo que ellos plantean, es alcanzar el pleno empleo. Y aparece una propuesta gubernamental, si ustedes lo analizan desde ese punto de vista. Además, lograr un volumen constante de ingresos reales, es decir, que los ingresos que se pueden generar por parte de los países se vayan incrementando. Y bueno, esto se podría lograr a través de como denominaban ellos, ¿no? Una demanda efectiva, porque lo que interesaba era que efectivamente para poder lograr este incremento en los ingresos reales, deberías tener un incremento también en lo que es conocido como la demanda efectiva. Es decir, que lo que se estaba buscando era que efectivamente se puedan concretar en negocios comerciales que permitan justamente mejorar las condiciones en las cuales participaban los países. Y además, lo que pretendía en un principio o establecía como parte de sus objetivos era justamente incrementar la producción y el comercio de bienes, que es hacia donde apunta justamente lo que es el comercio, ¿no? Incrementar lo que es la producción y el comercio de bienes. Entonces, partiendo un poco de estos principios, diríamos así, o de estos objetivos que habían sido planteados en el acuerdo del OMC, y mejor si los bautizamos como objetivos, porque esa era un poco la idea, de que a través de estos objetivos efectivamente se puedan mejorar las condiciones del comercio. Si ustedes leen o ustedes ven en este momento, solamente se podría decir que una de las variables que están acá expresadas es una de las variables que está justamente vinculada con el tema de lo que es el comercio de bienes. Porque si vemos que partimos de la idea de que se va a incrementar la producción y se va a incrementar el comercio de bienes, se supone que esa figura o esa variable va a tener efecto positivo sobre el resto de las variables, ¿no es cierto? Es decir, se supone que hay efectos positivos y esfuerzos que van a nacer por parte de los países para poder mejorar las condiciones, primero, de la producción. ¿Qué significa si incremento o mejoro las condiciones de mi producción? Lo que estoy haciendo es justamente que estoy incrementando la cantidad de bienes que van a ser comercializados. Y al incrementar la cantidad de bienes que van a ser comercializados, efectivamente voy a lograr o voy a garantizar poder incrementar mis ingresos. Pero el incremento de los ingresos está definido a través del incremento o la garantía de una demanda efectiva. Si no tengo una demanda efectiva para poder llevarme la producción de mis bienes, entonces no voy a poder alcanzar esos mercados. Me explico en términos un poco más simples. ¿Qué va a generar que yo produzca más?
la existencia de una demanda efectiva. Esta demanda efectiva lo que me va a garantizar es que efectivamente yo pueda producir mis bienes y pueda alcanzar con mejores condiciones a esos mercados. Entonces, voy a incrementar obviamente mi producción, y al incrementar mi producción voy a comercializar mayor cantidad de bienes y eso me va a permitir incrementar mis niveles de ingresos. Si incremento mis niveles de ingresos, puedo incrementar las condiciones de empleo, porque al estar con la seguridad de que efectivamente voy a alcanzar un mercado específico, voy a pensar que efectivamente puedo contratar mayor cantidad de personal, porque el objetivo es ampliar o expandir la industria con la cual estoy trabajando. Y con eso se supone que al producir mayor cantidad de bienes, mejorar la calidad de la producción, generar mayor cantidad de empleo, lo que estoy haciendo es tener un impacto positivo justamente sobre una de las variables importantes. Y ese impacto positivo sobre una de las variables importantes es justamente lo que dice ahí, elevar los niveles de vida de las personas. Puedes elevar los niveles de vida de las personas por el lado del consumidor o por el lado del productor. Por el lado del consumidor, cuando tienes acceso a mayor cantidad de bienes en el mercado. Si ustedes salen a nuestro mercado, pueden ver que efectivamente hay bienes para el alcance de todas las personas, y podría decirse inclusive para el alcance de todo el bolsillo. Si tú quieres comprar algún bien de consumo, lo vas a encontrar. Si quieres comprar algún bien que podría considerarse de lujo, también lo puedes hacer. Un ejemplo simple que nosotros tenemos y que se vive en el caso de Bolivia, y diría yo que en cualquier país del mundo, es el tema de los celulares. Es tan sorprendente pensar que efectivamente en nuestro país todas las personas tienen un celular. Y algunas tienen más de uno. Pero si nos limitamos a pensar que efectivamente todas las personas tienen un celular, entonces podríamos decir que de manera efectiva, no sé si la población de Bolivia sigue siendo de 11 millones de habitantes. Digamos que son 11 millones de habitantes, por lo menos entre 9 y 10 millones de esos 11 tienen un celular. Y no vamos a decir que no podríamos concebir una persona sin un celular hoy en día, porque es la tecnología que tienes al alcance. Y efectivamente ese nivel de vida que se ha alcanzado en el país por diferentes circunstancias, porque puede estar influido por la moda, puede estar influido por la necesidad, o puede estar influido por el simple hecho de que quieres tener un medio de comunicación. No necesariamente un celular que implique tener tecnología, ¿no es cierto? Pero fíjense que ese producto o ese bien está al alcance de todos, y por lo tanto la diversidad que existe en el mercado permite que efectivamente todos podamos adquirir un tipo de bien como ese. Si se analiza un poco lo que dice la Organización Mundial del Comercio en sus principios, y cuando nos habla de los objetivos que efectivamente se están planteando, se puede notar que efectivamente se está hablando de que se está buscando que los países tengan mejores condiciones de acceso a los mercados, mayor participación, y obviamente que los recursos que son considerados como recursos mundiales puedan permitir que efectivamente los países alcancen un desarrollo sostenible. Se habla mucho desde la OMC inclusive de que este desarrollo sostenible debería pensar en preservar el medio ambiente, debería pensar en que efectivamente el desarrollo económico debería alcanzar a todos los países, pero hay una visión muy particular y muy positiva que va en función de lo que son los países considerados como países en desarrollo. Que efectivamente lo que se busca es que el mismo comercio permita a los países en desarrollo alcanzar mejores niveles de integración del comercio mundial y obviamente alcanzar ventajas gracias a la reducción que se podrían dar en los niveles arancelarios y de los obstáculos que se generan en el ámbito del comercio internacional. Entonces, como ven, hablando un poco en ese sentido y dando una forma de introducción básicamente a lo que es la OMC y a los principios que se establecen desde sus inicios, efectivamente lo que busca es mejorar las condiciones y la participación de los países. Y esas condiciones y la participación de los países efectivamente se pueden realizar a través de diferentes esfuerzos o a través de diferentes
intenciones que nacen desde la misma organización, pero que también está vinculado con la participación activa de todos los países. Si los países participan de manera activa y permiten que efectivamente se pueda participar de manera armónica del comercio internacional, todos los países deberían tener las condiciones y la posibilidad de involucrarse en el comercio internacional de manera positiva, y con esa forma de involucrarse de manera positiva, alcanzar con sus mercancías, obviamente, cualquiera de los mercados, y con esto poder tener mejores condiciones de acceso. Entonces, la OMC de alguna manera buscaba desde un principio que pudieran los países centrarse en las obligaciones y centrarse en los deberes que se habían determinado en este ámbito. Hay 4 grandes principios que son fundamentales y que constituyen los pilares del sistema multilateral del comercio, que los vamos a ver en un momento. Y además existen obligaciones que los países miembros de la OMC deben respetar al adoptar medidas que tienen impacto sobre el comercio. Y se supone que este tipo de obligaciones están relacionadas con los límites que podrían alcanzar cada uno de ellos, porque se entiende que el comercio estaría regulado de alguna manera a nivel macro. Si bien existen algunas excepciones que también te permite la misma organización del comercio, estas excepciones están sujetas a condiciones y circunstancias específicas. Vamos a tratar en algún momento de alguna de estas excepciones para poder entender de qué trata cada una de ellas. Pero avanzando un poco, existen algunos principios que se los había mencionado en la anterior parte, que es justamente el más importante o el principal, el principio de la nación más favorecida, que no sé si lo han escuchado, lo conocen o consideran que es necesario profundizar un poco en esta clase sobre este tema. Yo tengo una consulta sobre este principio. Cuando ya lo mencionaron anteriormente iba a preguntar, pero no, bueno, no sé qué pasó. Al final terminé olvidándome de esa pregunta. Pero hay una incongruencia, o sea, por lo menos en mi cabeza. Si existen tratados bilaterales, ¿esto no iría en contra del principio de nación más favorecida? Sí, perfecto. Y muchas gracias por la pregunta. Si bien eso nos va a obligar a adelantarnos un poco al tema, pero me gustaría volver a la parte del paraguas y lo voy a volver a dibujar. Este paraguas normativo que es justamente la OMC, lo que establece es el tratamiento que se va a dar por debajo para todos los países que están involucrados en el comercio, ¿sí? Entonces, lo voy a poner como miembros de la OMC. Para poder llegar a un acuerdo entre todos los países miembros de la OMC y poder establecer un instrumento que justamente permita el intercambio comercial entre todos ellos, ha sido un proceso bastante complejo y bastante difícil de lograr, porque se supone que has establecido condiciones generales de aplicación para todos los países que, diremos así, de manera voluntaria han suscrito el acuerdo en el marco de la OMC. Pero si quieres avanzar en procesos de integración, es bien difícil manejar entre el grupo total de personas. Y voy a poner un ejemplo simple. En este momento estamos conectadas 23 personas. De las 23 personas, posiblemente a algunos de ustedes que les guste la pizza, a otros que les guste la hamburguesa, a otros que les guste el pollo, no sé, diferentes variables. Entonces, entre todos tenemos que ponernos de acuerdo primero en cuánto vamos a utilizar para poder comprar algo entre todos para comer. ¿Está bien? Cada uno va a evaluar en función de sus condiciones cuánto de sus recursos podría destinar para una cena. Y esta cena podría ser no solamente hoy, sino más bien podría ser cena recurrente. Digamos que nos vamos a reunir todos los jueves y todos los jueves vamos a cenar. Y tenemos que establecer un presupuesto. Ponernos de acuerdo en cuánto va a ser el presupuesto, estoy seguro que nos va a tomar bastante tiempo. Pero
hipotéticamente llegamos a ponernos de acuerdo cuánto vamos a destinar para una cena y digamos, estoy exagerando, que hubiéramos decidido 50 bolivianos para la cena. Para algunos dirán es mucho, es poco, 50 bolivianos no alcanza para nada, para otros dirán con 50 bolivianos cenamos toda la familia. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es un poco enfocar que cada una de las posiciones que tenemos nosotros podría ser cada una de las posiciones que tenían los países en el momento en que estaban negociando. Y después de eso tendríamos que ponernos de acuerdo en qué es lo que vamos a cenar. Para ponernos de acuerdo en esa parte, obviamente sé que hay personas que pueden estar haciendo dieta, sé que hay personas que les gusta comer un montón, hay gente que no come carne, hay gente que puede ser vegetariana. Entonces, imagínense cuán difícil va a ser ponernos de acuerdo. Se complica, ¿no es cierto? Y estamos hablando de 23 personas, no estamos hablando de que cada uno de nosotros tiene que representar a un país y representar a diferentes condiciones. Carlos dirá, pero ¿hacia dónde va el ejemplo? ¿Cuál es la idea? Estoy seguro que si, por ejemplo, y los dos primeros nombres que me aparecen son Carlos y Natalia, disculpen que los mencione y los nombre a ambos, si entre los dos deciden poner mejores condiciones para establecer qué se podría ir a comer, yo creo que entre Carlos y Natalia, y los voy a anotar solamente, podrían entre los dos ponerse de acuerdo y efectivamente sería mucho más fácil que entre los dos pudieran decidir qué es lo que se va a cenar. Lo mismo podría suceder si ponemos a otras dos personas, que son las otras dos que me aparecen, y disculpen que coloque los nombres. Me ha faltado la H. Tenemos a Eric y tenemos a Marta. Entonces, si los miramos a ambos, podemos darnos cuenta que efectivamente entre ellos van a poder encontrar una forma rápida de poder alcanzar o pensar en una cena. ¿Hacia dónde estoy apuntando? Que efectivamente la OMC, al establecer lineamientos generales, lo que hizo fue tratar de entender la situación y las condiciones de todos los países miembros y las puso en un acuerdo o en un instrumento general. Y al ponerlos en este instrumento general, lo que logró es que todos los países pudieran aceptar una normativa general que va a tener influencia sobre el comercio de cada uno de ellos. Porque hay una particularidad muy interesante en el ámbito de la OMC. Todas las medidas y las políticas que se van a adoptar, se las adopta y se las considera por consenso. Es decir, todos se tienen que poner de acuerdo. Y para que todos se pongan de acuerdo es mucho más complejo. Entonces, lo que la OMC, y se los voy a explicar un poco más adelante ya cuando hablemos de normativa, de manera muy particular, que es justamente la cláusula de habilitación, permite que efectivamente los miembros puedan, en grupos pequeños, tomar decisiones, y en esos grupos pequeños, al tomar decisiones, poder ver hasta dónde van a avanzar en el proceso de integración. Es decir, si hablamos de cena, pueden hablar y compraremos refresco, compraremos más de esto, nos pediremos lo que fuera, pero de manera de un consenso mucho más fácil de llevar adelante porque son solamente, en el ejemplo, dos personas. Pero si pensáramos en países o bloques de integración, y ya le podríamos poner inclusive nombres para que tenga más sentido, podríamos hablar que en el ámbito de la comunidad andina o en el mismo ámbito que podría ser un poco más grande de la LADI, entre los países que son miembros ya se han puesto de acuerdo y han tomado determinaciones para profundizar mayor acceso a los mercados. Que efectivamente la OMC lo que busca es que los países que tienen proximidad geográfica en primera instancia puedan ir reduciendo las barreras arancelarias entre ellos para garantizar que efectivamente se pueda avanzar de manera mucho más práctica hacia un comercio más libre, que es un poco esa la intención. No sé si con el ejemplo, y disculpen otra vez a las personas que, incluidos sus nombres en esta pequeña presentación, se puede entender hacia dónde apunta el objetivo de pensar que efectivamente la OMC rompe de alguna manera la normativa general para poder avanzar en normativa específica. Y adicionalmente lo que quisiera mencionar es si con esta forma de ver y con esta explicación que para algunos pueden ser muy burda, dirán, una explicación así, y me disculpo por eso,
pero no sé si se entiende un poco cuál es el objetivo justamente de que la OMC permita que pequeños grupos de países puedan pensar en avanzar hacia procesos de integración que podría traerles mayor cantidad de beneficios en el corto plazo. Sí, bueno, así sí se entiende. Sin embargo, yo me pregunto entonces si eso es lo que apunta la OMC, que se puede hacer tratados bilaterales y en bloque. ¿En qué momento funcionaría este principio de la nación más favorecida? Porque entonces cualquier país puede decir, no, yo hago un tratado con este otro país y ya no es la nación más favorecida, ahora tenemos un tratado. Entonces, ¿en qué momento la OMC entraría con este principio a decir, oiga, no pueden hacer esto? De acuerdo, Carlos. Te pediría un poquito de paciencia. Primero veamos el concepto de la nación más favorecida para que pueda quedar claro para todo el curso. Y en función de eso puedo responder tu pregunta. Pero lo que te digo es, nuevamente volviendo a la presentación, tenemos estos dos países, pero también tenemos otros países que podrían no querer formar parte de un acuerdo de integración. Digamos que en el bloque grande, y ahí sueltos, podría estar otras personas, como por ejemplo Yuda, ¿se pronuncia? ¿Es correcto? Yuda, con acento en la al final. Yuda. Muchas gracias. Entonces, pónganse a pensar, hay jugadores, disculpen el término que los convierta en jugadores en el ámbito de la OMC, que podrían no buscar un acuerdo de integración, pero también estos jugadores, como el caso de Judá, en el caso de Marcos, en el caso de Camila, quieren participar del comercio internacional. Entonces, al pretender ellos también participar del comercio internacional, se supone que necesitan de algunas reglas. Y de algunas reglas que en el ámbito de la OMC permite justamente el relacionamiento entre estos países, personas que estoy utilizando nombres, o los grupos o bloques de integración. Entonces, cuando funciona este relacionamiento entre grupos o bloques, efectivamente en ese ámbito, lo que se tiene que tomar en cuenta es que ya no solamente estás hablando de un país, sino más bien estás hablando de que efectivamente podría interactuar, en el caso particular de Camila, con lo que vendría a ser Eric y Marta en un intercambio comercial específico, o también podría darse, porque no te está limitando a nada, un intercambio entre Camila con Carlos y Natalia. Es decir, alguna vez podrían invitarla a ella a cenar, en el ejemplo, ¿no? Y por lo tanto, las reglas que se manejan dentro de la OMC, al no estar ellos formando parte de este grupo, o Camila formando parte de este grupo de Eric y Marta, o Carlos y Natalia, que son otro grupo, entonces, entre ellos va a prevalecer efectivamente lo que dice la OMC. ¿Se entiende así el ejemplo? Sí. Licenciado, hola, Sí, adelante, por favor. yo lo que entiendo, lo que estoy viendo, lo que está explicando, que acá estoy viendo que hay grupos grandes con grupos chicos, ¿no? Yo creo que se puede realizar y siempre marcado en la normativa de la OMC. He alcanzado a escuchar que hay grupos grandes, hay grupos chicos y que participan en el comercio internacional y algo de la normativa de la OMC, pero exactamente no he entendido a qué te referías con la pregunta. Por favor, si pudieras repetir o aclarar. Gracias, O sea, la OMC, ¿me escucha, licenciado? Sí, te escucho ahora sí. Dale, Jonathan. Por eso yo creo que acá en sus ejemplos que está colocando, Camila, Derek, ¿verdad? Yo creo que hay grupos grandes con grupos chicos, ¿no? Yo creo que se puede, a lo que estoy entendiendo, se puede negociar siempre enmarcado en la normativa de la OMC.
Sí, exacto. Es cierto lo que tú dices. El grupo de países puede ser grande, que se vayan asociando, que vayan estableciendo un bloque entre ellos, llamémoslo bloque entre comillas, y un ejemplo claro de ese bloque entre los países es el de la Unión Europea, ¿no es cierto? Y lo que está sucediendo en el ámbito de la Unión Europea es que efectivamente todo el intercambio comercial que se lleva hacia adentro de la Unión Europea se maneja efectivamente en el marco de lo que establece en sus lineamientos la OMC. Entonces, todo lo que sucede dentro de la Unión Europea adopta o utiliza instrumentos de la OMC, porque los instrumentos de la OMC lo que les ha permitido a estos países dentro de la Unión Europea es poderse integrar, pero respetando normativa OMC. La idea es que en este bloque lo que se busca es que se pueda profundizar un poco más. Si piensas en la Unión Europea, tendrías que pensar efectivamente cómo se pueden dar los movimientos comerciales dentro de la Unión Europea. Básicamente es un grupo o un bloque de países donde no existen barreras arancelarias para empezar entre ellos. No existe ya el tema del control para la migración o la circulación de las personas. Es decir, existe libre circulación y te puedes mover de un país al otro sin ninguna restricción. Además, podrías decidir ir a trabajar a otro país y tampoco te deberían observar. Las mercancías que ingresan a la Unión Europea desde cualquier otro país del mundo, que ingresan a este bloque, solamente tienen que ingresar por una de las fronteras, porque una vez que ha ingresado por cualquiera de las fronteras de los países miembros, llámese España, llámese Italia o cualquiera de los otros países, en ese caso solamente pagas un arancel en el momento en el que estás ingresando a ese bloque o a ese grupo de países y después tienes libre circulación. Entonces solamente en este momento o en esta instancia donde realizas el ingreso al bloque es que hay el control. Lo mismo funciona para el caso de las personas. Han debido escuchar ustedes que hay una visa, que es la visa que denominan Schengen ellos, que efectivamente la puedes negociar en cualquiera de las embajadas de los países miembros de la Unión Europea y te permite llegar a cualquiera de los países de la Unión Europea y moverte dentro de los países de la Unión Europea sin que exista un control mayor. Es decir, el primer ingreso que realizas a cualquiera de estos países te sellan el pasaporte y después tienes libre movilidad dentro de cada uno de ellos. Pero efectivamente, para poder haber alcanzado esos grados de integración, se supone que ellos han tenido que avanzar en un proceso de integración que algunos autores lo describen o lo determinan o lo delimitan como una escalera donde efectivamente los países avanzan en ese proceso de integración hasta llegar a un nivel de integración superior. ¿Qué significa? Que cuando partimos de hablar de libre comercio, cuando hablamos de libre comercio, lo que estamos buscando es que efectivamente un área de libre comercio, efectivamente lo que se tenga es una reducción de aranceles. Entonces, en la primera gradita o en el primer paso hablaremos pues de aranceles. En la segunda grada o en el segundo paso, esto lo vamos a ver con mayor detalle un poco más adelante, pero es simplemente para que la idea vaya cerrando. Un poco más adelante ya se empezará a hablar de lo que es una unión aduanera, que efectivamente significa que entre todos los países ya tienen un arancel externo común y lo que están buscando es un grado de integración superior. Y después ya pensarán en adoptar una moneda única, contar con un banco central único y otras variables que están justamente relacionadas con el grado de integración, que la Unión Europea lo ha logrado, pero que otros países no. Pero pónganse a pensar, inicialmente cuando nace la OMC y hablamos de los principios de este organismo, de lo que se estaba hablando era solamente de que en el ámbito de la OMC se tenga que discutir el tema de aranceles. Y si solamente discuto el tema de aranceles en un principio, que es de lo que estamos hablando, entonces
Imagínense cuánto falta para muchos de los países poder alcanzar, si tienen una idea de avanzar hacia ese proceso de integración, que podría ser un proceso de integración superior. En la normativa que establece justamente la OMC y sobre la cual se regulan todas estas formas o acuerdos de integración, efectivamente afectan a cada uno de los bloques, llámese Comunidad Andina, ALAD y Unión Europea, o aquellos países que, disculpen el término, como satélites, porque se quedan solos, no buscan integrarse con nadie, pero son miembros de la OMC, respetan y manejan la normativa de la OMC. Y que por lo tanto, si Judá quisiera exportar al país de Carlos y Natalia, tendría que conocer cuál es el arancel que cobra Carlos y Natalia para un país que es miembro de la OMC, pero que no es miembro de la Comunidad Andina. Por eso es que efectivamente el tema del arancel y el concepto de la nación más favorecida es justamente el que permite ese relacionamiento comercial entre ellos. ¿Se entiende? Ahora sí está un poco más clara la idea. ¿O tienen algún comentario? Obviamente todos los comentarios son bienvenidos, ¿no? Porque la idea es que, por lo menos saliendo de esta clase el día de hoy, y digo saliendo porque nos desconectamos, es la única forma de decir saliendo, porque ya no salimos físicamente, pero bueno, con ese tema de la nación más favorecida, es que efectivamente hay el relacionamiento comercial entre Judá y Comunidad Andina, que está conformado por Carlos y Natalia, perdón el ejemplo. ¿Alguien quería comentar? Lo siento, le corté la palabra. No, solo decir que sí, ahora sí se entiende. Por ejemplo, bueno, antes de que los integre a Carlos Natalia con Judá, sería, si se fuera a entrelazar un comercio entre una nación que no pertenece al bloque ni tiene ningún tratado, por ejemplo, lo que era Judá antes de que lo pongan en el grupo, sí, el tema de nación más favorecida sería lo mismo para Judá como Marcos, que no pertenecen a ningún tipo de integración ni tratado con este bloque, no podría tener uno un beneficio sobre el otro, ¿no? Ambos tienen que ser tratados de la misma forma. Exacto, exacto. En esencia apunta a eso, ¿no? Porque efectivamente en la OMC cada uno de los países ha establecido un máximo de arancel que va a poder aplicar. Porque justamente lo que se buscaba en la OMC es que los aranceles, que eran de 300%, 400%, que eran niveles así bien elevados, haya existido una presión por parte de los países miembros para que baje ese arancel y los países decidan consolidar, como se denomina, un nivel arancelario para todos los países con los cuales podría tener un intercambio comercial en el ámbito de la OMC. Es decir, cuando les comentaba que un país tiene que decidir producir un bien, tiene que conocer las reglas claras que se están aplicando en el otro país. Entonces, por poner un ejemplo, y perdón que vuelva a los nombres, si Marcos, decide establecer un nivel arancelario, y ese nivel arancelario es el que va a aplicar para todos los países miembros de la OMC, entonces se supone que lo que Marcos va a hacer es comunicar a toda la OMC cuánto va a cobrar por una mercancía específica, cuánto de arancel va a cobrar por una mercancía específica. Digamos que Marcos, y perdón que vuelva otra vez a los nombres, Marcos decide para el producto que nosotros queremos comercializar, no sé qué producto se les ocurre que nos gustaría venderle a Marcos. Que no incluyan, por favor, bebidas alcohólicas, ni whisky, ni ron, sino algún otro producto. Chuño puede ser, licenciado. ¿Chuño? Claro. Marcos dice que él quiere vender chuño. De acuerdo. El chuño tiene su clasificación arancelaria como papa deshidratada. Entonces lo vamos a poner como que es papa o un tubérculo, pero para entenderlo mejor, vamos a poner papa, ¿no? No es ni papá ni mamá, ¿no es cierto? Es papa. ¿De acuerdo? Y sí, Julie. Julie.
Hola, no, no, nada, que se desconectó mi teléfono y tuve que encender la computadora. No es nada. No es nada, pero estás siguiendo lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Sí, ahorita vuelvo a reanudarme nuevamente con la clase. Te siento. Perfecto, está muy bien. De Gracias. acuerdo, entonces Marcos decide establecer un arancel para la papa. Y lo que dice Marcos es que el arancel que va a cobrar para la papa va a ser de un 80%. Estoy exagerando con el ejemplo. Entonces, cualquiera que le quiera vender papa a Marcos, lo que sabe es que efectivamente él ha definido como país que va a importar que a cualquiera de los países miembros de la OMC le va a cobrar un 80%. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero venderle a Marcos, llámese que mi país es Comunidad Andina, ALADI, Unión Europea, o es Judá, o es Camila, cualquiera sabe que al venderle a Marcos, papá, le tiene que pagar un arancel de un 80% como máximo, porque es el arancel que Marcos ha establecido en el ámbito de la OMC. Entonces, ya tengo un techo a nivel arancelario, ya sé cuánto es lo máximo que voy a pagar. Ya sé que efectivamente lo máximo que voy a pagar es 80% si quiero venderle papa a Marcos. ¿Se entiende hasta ahí? Cualquiera de los países que es miembro de la OMC sabe que le va a pagar 80%. Pero en el ejemplo y en lo que estábamos hablando un poco, ¿qué sucedería si Marcos decide asociarse con otros países que son también miembros de la OMC? Digamos que Marcos decide asociarse con los países por proximidad en el dibujo simplemente y no por alguna preferencia en particular. Decide asociarse con Camila. ¿Está bien? Y ellos van a formar un nuevo bloque que va a ser, pongamos el nombre que sea atractivo también, Camar, el grupo Camar. Grupo de países Camar, ¿no es cierto? Y efectivamente, entre Marcos y Camila, deciden entre ambos que sería interesante para mejorar las relaciones comerciales que cuando Camila le quiera vender papa, no le pague el 80%, sino que le pague un 20% de arancel. Entonces, dentro de ese grupo de países, o ese pequeño bloquecito que se forma entre Marcos y Camila, porque han decidido formar la asociación de países llamada CAMAR, por las siglas, ¿no es cierto?, de CAM y MAR, de Marcos, CAMAR. Entonces, entre ellos han decidido mejorar las condiciones para la comercialización de la papa. Y cuando Camila le quiera vender papa a Marcos, efectivamente le va a vender solamente pagando el 20% del arancel, que es justamente lo que los bloques o los acuerdos de integración permiten entre los países para poder mejorar las condiciones que han establecido entre ellos para un mejor acceso a ese mercado. Mientras que para cualquier otro país con el cual Marcos no tiene un acuerdo, tiene que pagar 80%. Para el caso de Camila, le va a dar un trato preferencial y diferenciado respecto al resto de los países miembros de la OMC y le va a permitir que en el acuerdo le pueda vender solamente cobrándole un 20% de arancel. Entonces, el pensar en que exista este grupo de integración, justamente lo que permite es que se reduzca el arancel dentro del bloque o dentro del grupo, y no así para los países que son el resto de los países que son miembros de la OMC. ¿Está bien? Con este ejemplo está un poco más claro. ¿Les parece mucho más fácil entenderlo así? ¿Algún comentario? Sí, licenciado. Claro que estoy viendo y entendiendo que hay un bloque, no, para mí no, hay un bloque interno y externo, digamos. Los bloques internos serían cuando existe como la CAN, ¿no? Hay una reducción del arancel. Mientras si no eres miembro del arancel, tendrás que pagar el 80%, ¿verdad?
Sí, en el caso de la comunidad andina, digamos así, en nuestro ejemplo, ¿no es cierto? Marcos es miembro de la OMC, Carlos y Natalia, que han decidido asociarse en este bloque, son también miembros de la OMC, pero Carlos y Natalia, que ya se vuelven uno solo en algún momento, y justo, mira, Carlos de CA y Natalia la N, CAN, perfecto, ha quedado. Carlos y Natalia, entonces, algún momento, cualquiera de esos dos países puede decidir o querer venderle papa a Marcos. Pero Marcos no tiene un acuerdo comercial preferencial con ninguno de los dos. Entonces, cualquiera de los dos, llámese Carlos o llámese Natalia, va a tener que pagarle a Marcos un arancel del 80% cuando quiera venderle papa. Y no van a ir como comunidad andina, ¿no es cierto? Porque como comunidad andina no tienen ningún beneficio ni ninguna ventaja respecto a Marcos. Van a ir como países de manera individual y van a tener que pagar el arancel del 80%. ¿Fácil? Y esto se hace conocer a la OMC, digamos, yo quiero por otra parte, entre dos países que no están inmersos, digamos, a un tratado, eso se hace conocer a la OMC. Sí, claro, los lineamientos que estamos hablando, y disculpen, voy a echarle la culpa a Carlos, porque Carlos ha sido el que nos ha llevado a este ejemplo, y se van a dar cuenta cuando hablemos de la teoría que respalda lo que les estoy diciendo, que efectivamente la OMC permite este tipo de tratamiento y este tipo de comercio. Porque no se olviden que en la OMC cada uno de los países que están aquí anotados en nuestra pequeña presentación de comercio, cada uno de estos países ha consolidado un arancel en el ámbito de la OMC. Entonces, bueno, debería empezar preguntando si ustedes conocen el arancel de Bolivia. Debería empezar por ahí. ¿Se han visto alguna vez el documento, el arancel? Marta, sé que has respondido a algo, no sé si ha dicho sí o no. Sí, interesante, licenciado, esta forma de explicar. Bueno, para la OMC, bueno, una pregunta, ¿hay alguna restricción en que ciertos países, digamos, no puedan formar algún tipo de acuerdo, algún tipo de tratado, o es el de libre comercio a nivel mundial, digamos? ¿O hay algunas restricciones para que cierto país o con cierto país no puedan, digamos, hacer algún tratado? Porque no. En realidad no hay una limitación. No Depende de cada uno de los países, porque se supone que el objetivo es que en algún momento, por ejemplo, la comunidad andina, que ha profundizado su acuerdo, y que la comunidad andina es parte de la LADI en la realidad, ¿no? Entonces, permita que efectivamente lo que han negociado entre dos pueda crecer, han negociado entre 4, entre 6, entre 8, entre 10 países, y al final se pueda permitir que efectivamente esta negociación inicial que se ha dado entre dos países en este ejemplo, posteriormente puede ser el beneficio de un grupo de países o de un bloque de países. Entonces, imagínense si podríamos seguir creciendo en integración y lo que han negociado los dos primeros países, Carlos y Natalia, después permita los mismos beneficios para Eric y Marta. Entonces, todo este grupo de países va a poder mejorar las condiciones entre ellos y así va a poder seguir agregando o incorporando más países. El problema es que, como les decía en un principio, ámbito OMC es bien grande. Hay una gran cantidad de países que forman parte de la OMC, entonces es mucho más fácil ir avanzando de manera progresiva poco a poco. En nuestro ejemplo de la clase o del curso, digamos que Carlos y Natalia se han puesto de acuerdo en comer hamburguesa con papas fritas. Y los convencen a Eric y Marta de que el hamburguesa y papas fritas podría ser una buena opción para la cena. Entonces ya vamos a tener a 4 personas que van a pensar igual
y los 4 ya van a poder hacer un poco más de fuerza en la negociación con el resto de las 20 personas y van a decir papas fritas con hamburguesa y refresco. Es la alternativa que nosotros planteamos. Entonces, si Judá se quiere sumar, va a poderlo hacer poco a poco, pero como nada te obliga a que te integres o formes parte de lo que dicen los demás, entonces podrías quedarte como una isla. Digamos que Judá, y perdón, el ejemplo es vegetariano y él dice, no, yo voy a comer mi ensalada y voy a tomar agua. No quiero hamburguesa, no quiero nada. Entonces él se queda ahí tranquilo y efectivamente nadie le puede obligar porque él es miembro de un grupo grande, pero no necesariamente tiene que cumplir lo que han acordado en un grupo pequeño. Entonces, volviendo a tu consulta, efectivamente no hay nada que limite en que los países puedan decidir integrarse, pero si algún país no quiere integrarse, efectivamente puede seguir pagando un 80% de arancel. Gracias. No hay ningún problema, Marta. ¿Qué opina Camila, que en la anterior clase no nos hemos conocido? La verdad, muy interesante, no lo he visto de este punto de vista. Y bueno. Pero, ¿se entiende? ¿Es fácil? No, sí. La verdad que con esta explicación se entiende bastante. Qué bueno, me alegra mucho. No sé si a alguien le ha quedado alguna duda. Lo que pasa es que en este momento tal vez puedan existir algunas dudas, porque lo que vamos a hacer es entrar a ver algo de teoría, que les aseguro que cuando escuchen la teoría les va a parecer mucho más fácil ver este pequeño grafiquito que tenemos acá, y van a decir, pues sí, se entiende de manera muy sencilla y muy clara lo que está ahí anotado. Pero la idea es un poco que los conceptos que son teóricos y en algún caso son aburridos, simplemente nos llevan a interpretar y a entender que efectivamente de lo que se está hablando es de esto, ¿no? ¿Alguien más que quiera comentar algo? Y disculpen si pido que algunas personas hablen, pero es interesante el intercambio también con ustedes, para saber si para todos ha quedado claro. Sí, licenciado, tal vez comentar un poquito de que para esto de la aplicación de partidas arancelarias también se cuenta con un sistema armonizado. Exacto, y muchas gracias. Sí, Bolivia está con el tema de la comunidad andina y básicamente Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia tienen el mismo arancel. Sí, correcto. Un poco lo que dice Alexander es cierto, ¿no? Hay un sistema armonizado que permite la clasificación de todas las mercancías, que son mercancías que se pueden transar, y cada mercancía tiene una característica particular para que pueda estar incluida o considerada dentro del arancel. Entonces, por eso es que una de las preguntas que les hacía es si conocen el arancel, si lo han visto. De manera general, si quieren, la próxima clase puedo mostrarles una pequeña presentación del arancel, así bien cortita, 5 minutos exagerando, para que entiendan cuál es la diferencia dentro de lo que se habla de un acuerdo comercial o de lo que se habla fuera del acuerdo comercial. Si les parece, con mucho gusto. No sé quién ha dicho que sí. Yo, por favor. Ajá, sí. Perfecto. Sí, por favor, quisiera que nos comparta, Licenes, realmente. Sí, no hay ningún problema. Prometo y aseguro que van a ser 5 minutos. Lo que pasa es que me imagino que un poco más adelante ustedes tienen una materia que está relacionada con nomenclatura o merciología o algo por el estilo, y entonces hay que tratar de que cada uno se cierre en el tema que debería tocar, pero como ven, cuando hablamos de comercio, hablamos de OMC y hablamos de acuerdos de integración, básicamente hablamos pues de todo lo que está vinculado con comercio internacional, ¿no? Y por tanto es nomás necesario tocar, aunque sea de manera muy parcial, estos temas, ¿no? Así que por eso en algunos casos me disculpo, porque sé que para algunas personas puede ser que me estoy saliendo del tema, pero en realidad
como les digo, todo es vinculante en materia de comercio internacional y todo está relacionado, ¿no? Licenciado, buenas noches. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Freddy, por favor, adelante. Las partidas arancelarias que tiene la aduana están considerados, digamos, en estos convenios o, por ejemplo, las prendas de vestir están prohibidas, digamos. No están prohibidas, bueno, están prohibidas, ¿no? El ingreso, digamos, productos de China a Bolivia. Entonces, si entre los dos países tienen algún tipo de acuerdo comercial entre Bolivia y Chile, licenciado, muchas gracias. Entre Bolivia y Chile, perdón, y China. Quiero entender tu pregunta. A ver, Bolivia y China no tienen suscrito ningún acuerdo comercial. Deberíamos empezar por ahí. Entonces, todos los productos que llegan de China son considerados como de un país con el que no tengo un acuerdo. Es lo primero que deberíamos tener claro. Si otra vez miran la pequeña pizarra, China es como Marcos, que establece su propio arancel, y Bolivia, que está en alguna parte, como no tiene acuerdo comercial con China, entonces el relacionamiento que va a tener de un país al otro es el relacionamiento que va a aplicar dentro de lo que ha establecido en el ámbito de la OMC. Cualquier intercambio comercial entre los dos va a ser con un arancel bien parecido a lo que Marcos ha establecido para el tema de la papa, ¿no? Nosotros como Bolivia establecemos un arancel para todos los países con los que no tenemos un acuerdo. Y establecemos un arancel diferenciado o totalmente distinto para los países con los que sí tenemos un acuerdo. Entonces, a China la tratamos justamente con el marco de lo que estábamos hablando de nación más favorecida, porque efectivamente cuando Bolivia ha participado de la reunión de la OMC, ha definido que efectivamente va a cobrar un nivel arancelario para todas las mercancías que ingresen a Bolivia, proveniente de un país miembro de la OMC, pero proveniente de un país con el cual no tengo un acuerdo comercial. Entonces el relacionamiento con China se marca en la OMC, pero no se enmarca en lo que podría ser un acuerdo comercial bilateral, porque no existe. No tenemos un acuerdo Bolivia-China. Yo pensé, el año pasado creo que surgió en las noticias, bueno, fue un contrato en realidad de venta de carne. Usted debe estar más informado que yo. ¿No se llegó a ningún tratado en específico con eso de reducción de aranceles? En materia arancelaria, lamentablemente no. China tiene establecido su nivel arancelario específico y al no tener Bolivia una relación comercial con China, entonces tenemos que cubrir o pagar el arancel que corresponde. El trabajo que se ha hecho entre China y Bolivia para el tema de la carne, que es lo que tú estás preguntando, es justamente para determinar cuáles son las condiciones y requisitos que tiene que cumplir la carne que se exporta desde Bolivia hacia la China. Entonces, en ese caso, la carne que sale de Bolivia y tiene que ingresar a China, tiene que cumplir con ciertas condiciones o ciertos requisitos, que básicamente son requisitos sanitarios. Y efectivamente, uno de los requisitos sanitarios que es muy exigente es que, por ejemplo, en el momento que se va a faenear a las reses, tiene que estar presente un funcionario de SENASAC, porque el funcionario de SENASAC tiene que verificar las condiciones en las cuales está siendo faeneada esa res. No sé si ustedes conocen, o seguramente hay personas que sí. Efectivamente, cuando vas a faenear, que es lamentablemente sacrificar el animal, pongámoslo así en esos términos, y disculpen, sí, tienes que utilizar diferentes formas. Hay formas que son con electricidad, hay formas en que es una punción directamente en el cerebelo, y disculpen que sea tan detallado. Hay para todos los gustos. ¿Cómo? Hay para todos los gustos en eso. Sí, sí, lamentablemente, pero es parte de lo que sucede y es parte de lo que hay que conocer. Entonces, si la res está estresada, se supone que la carne también se pone más dura. Entonces, lo que tienen que tratar de garantizar es que la res no esté estresada en el momento que la van a sacrificar y por tanto tienen que ser verificadas las condiciones en las cuales se va a sacrificar, se va a tratar la carne y se va a almacenar
se va a envasar al vacío y después se va a enviar al mercado de destino. Entonces, las condiciones que se han discutido entre Bolivia y China han sido justamente condiciones vinculadas con el tema del sanitario específicamente. Por eso es que no se ha llegado a un nivel de desgravación arancelaria, sino más bien a un nivel de cumplimiento de normativa que te establece China para el ingreso de la carne de res a su mercado. Lo mismo se ha hecho con Rusia, si seguramente han leído en las noticias, que efectivamente han venido un grupo de rusos a inspeccionar, por ejemplo, a Fridosa, y a inspeccionar a otras 3 que están exportando hamburguesas congeladas a estos mercados y que han cumplido con todas las exigencias de calidad de los países de destino, que son exigencias bastante detalladas que se tienen que cumplir y que por lo tanto ha generado que efectivamente en el país se pueda mover mucho el tema de lo que es la participación de SENASAC y otras autoridades gubernamentales en ese proceso de justamente garantizar que la carne que se va a exportar cumpla con esas condiciones, ¿no? Pero bueno, si quieren podemos charlar un poco más sobre el tema en la siguiente clase. Lamentablemente otra vez se nos ha ido rápido el tiempo. Son las 21 horas con 2 minutos, así que no me gustaría quitarles más tiempo y simplemente, como la anterior clase, agradecerles por la atención y agradecerles por la participación, que es lo más importante, ¿no? Siempre es bueno escuchar los criterios e intercambiar algunas ideas también con ustedes, porque como ven se puede ir enriqueciendo la clase y se puede ir aprendiendo un poco más, así que solamente les agradezco por ese aspecto que para mí es muy importante. Si no existe ningún comentario final, podría dejarlos tranquilos y descansar hasta la siguiente semana. Claro, cuando les he dicho la hora, recién pues han dicho, mejor ya ni pregunto. Yo tal vez no complementando la pregunta que hizo el colega, Sí, en realidad en el tema de prohibiciones no está prohibida pues la importación de ropa, más que la ropa usada, ¿no? Bolivia esa restricción tiene, ¿no? De ropa usada, no de ropa de China a Bolivia. Sí, exacto. El tema de la ropa usada ha sido prohibido en Bolivia, que pese a todo se está comercializando. Hay algunos países de la región que permiten la importación de ropa usada, que básicamente se da en el sector de Chile, por ejemplo, en todo lo que es la quinta región, y hacia el lado de Atacama, porque efectivamente son tierras que ellos denominan en situaciones precarias de ingresos y tierras reprimidas, y por lo tanto ahí sí se permite la comercialización de ropa usada. En el caso de Bolivia no, y en el tema de que efectivamente nosotros importamos ropa usada, ya no está permitido. Todo lo que se comercializa en el país, que es ropa usada, es contrabando. Muchas gracias por la complementación, Eric. ¿Alguien más? ¿Convendría hacer algún acuerdo con China, licenciado? Bueno, no sé, porque la verdad es que todo ingresa de allá y hay bastante fluctuación de precios en todo, más que todo en este tiempo, digamos. Prácticamente todo es de allá, digamos, ¿no? Entonces, para el tema de importación y exportación, o sea, nos convendría hacer algún tipo de tratado, o no, o con qué país. Lo que pasa es que habría que... Punto de vista. Primero, intereses. Si hay interés por parte de China de suscribir un acuerdo con Bolivia, tal vez a China ni siquiera le interese. Por más que en el país se le ha subido el arancel hasta el nivel que se le ha subido, se han seguido trayendo mercancías y productos desde la China y han seguido ingresando al mercado local. Es decir, China no tiene ningún problema en pagar el arancel que Bolivia le pone porque igual ingresa al mercado. Entonces, tal vez no exista un interés por parte de China. Ellos dicen, me da igual si Bolivia tiene algo que ofrecerme que sea atractivo, entonces recién podría ser que ellos piensen. Pero de todas formas, hablar de una relación comercial con China es hablar de un proceso de más de 2 a 3 años en los cuales se tendría que ingresar en una negociación. Que un poco en la última clase que vamos a tener les voy a comentar qué es lo que ha sucedido con la última negociación que ha tenido el país y básicamente cómo se ha trabajado para esa negociación. Y ahí van a poderse dar cuenta si efectivamente el país estaría en condiciones de trabajar en una negociación con China, porque es un trabajo.
no es como, disculpen, como el ejemplo que he puesto de la cena y de los pollos, ¿no es cierto? Ya es un trabajo de consensuar con todos los sectores productivos y más allá de consensuar es identificar si efectivamente tenemos la capacidad suficiente de poder ir a competir con otros países que sí tienen un acuerdo comercial con China, que sí le pueden vender productos con los que nosotros difícilmente podríamos competir y si vale la pena involucrarse en ese tipo de empresas, ¿no? Entonces es algo que hay que evaluar como país, pero lo bueno es que nosotros podemos sí comentar, podemos especular y podemos discutir sobre bases ciertas, que son estadísticas y datos, pero por suerte nosotros no somos los que vamos a tomar la determinación en algún momento, así que podemos quedarnos tranquilos en ese sentido, ¿no? De que efectivamente estamos haciendo el ejercicio, pero lo que les digo, en este ámbito del comercio internacional, tal vez alguno de ustedes se constituya en asesor de alguna institución o de alguna empresa en la que diga, ¿y por qué no vemos la forma de impulsar un negocio con Chile? Perdón, con China. Y tal vez te llaman Marta y te dicen, ¿qué opinas? ¿No? Entonces ahí tú tendrás que decir, pues, me acuerdo que en alguna materia así medio rara donde nos hablaban de integración, justamente se estaba tocando este tipo de temas. Entonces ahí tendrás la oportunidad de, obviamente con experiencia de los colegas que están conectados y del intercambio de criterios que se genera en esta clase, y estoy seguro que los tienen de aquí en adelante en los demás módulos. Obviamente todos van a poder tener la capacidad de vertir una opinión que sea certera, ¿no? Entonces un poco va por ahí la idea. Miren, se nos ha ido ya 7 minutos y me disculpo con ustedes porque me gustaría respetar el tiempo, así que solamente agradecerles y nos veríamos el día lunes, por favor. Dicen, disculpe, una última consultita, bueno, otra vez la podemos ver la otra clase. Esto del arancel establecido de la importación de ropa para el 40%, creo que se ha dispuesto este monto para una política proteccionista, ¿no? Para que no entre una gran cantidad de ropa, porque eso de alguna forma, como lo digo, daña, perjudica a los demás productores locales, ¿no? De ropa, a las pymes y demás. Eso tal vez ya después se podría ver, ¿no? Sí, podemos hablar un poco sobre eso, no hay ningún problema en la siguiente clase. Te pediría más bien, Marcos, que al empezar la clase haga recuerdo al curso para que podamos justamente comentar algunos temas vinculados con lo que es el arancel y efectivamente por qué se ha puesto ese nivel arancelario y cuál es la intención, ¿no? Listo. Con mucho gusto lo comentamos en la siguiente clase. Claro que sí. Propio con los juguetes, ¿no, licenciado? Porque un 40% hay algunos juguetes y demás que ingresan bastante a nuestro país, incluso, ¿no es? Sí, correcto. Hay varias mercancías que efectivamente, por decisiones que son justamente políticas de control en el mercado interno y de protección del sector productivo nacional, es que se establece ese nivel arancelario, que es el máximo que podemos poner. No podemos poner más alto que el 40%. ¿Por qué no, Lisa? Eso lo hablamos la siguiente clase, por favor. ¿De acuerdo? Excelente, muchísimas gracias. Gracias por la participación. Ahora sí, los dejo tranquilos. Nos vemos la siguiente clase. Gracias. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, Lice. Bueno.